¿Quién sabe cuánto silencio cabe en un piso de Triana cuando el reloj de pared, ese que Elena compró en el mercadillo del jueves, es lo único que se atreve a romperlo? Mateo Vargas, 72 años viudo, lo medía cada día. Lo sentía en el eco de sus propios pasos sobre las baldosas hidráulicas, en el murmullo lejano del tráfico que subía desde la calle Betis, en el hueco que persistía en el lado derecho de la cama. Era un silencio denso, pesado como el aire cargado de humedad antes de la tormenta de verano sobre Sevilla. Sus días se tejían con rutinas frágiles. El paseo matutino hasta el mercado para comprar apenas nada, el café solo y el periódico en el bar de la esquina donde ya nadie le llamaba por su nombre de pila, sino el maestro, un eco de su vida pasada como ebanista, y las largas tardes sentado en el sofá, mirando la Giralda a lo lejos, una silueta dorada contra el cielo cambiante. Elena se había ido hacía 5 años, llevándose consigo no solo las risas y las conversaciones, sino también el propósito callado que había dado forma a casi medio siglo de existencia compartida. En su pequeño taller, improvisado en la habitación más pequeña, apenas un banco de trabajo, algunas gubias ordenadas y el olor persistente a madera y barniz, Mateo a veces intentaba lijar una vieja tabla o reparar una silla coja para algún vecino. Sus manos, antaño firmes y precisas, ahora temblaban ligeramente, manchadas por la edad. La madera era real, sólida, respondía al tacto. Era un consuelo efímero contra la intangible vastedad de la soledad. La visita de Javier, su hijo, el ingeniero que vivía en Barcelona, era un acontecimiento bianual. Navidades y alguna semana en verano. Las llamadas semanales eran funcionales. ¿Estás bien, papá? ¿Necesitas algo? Los niños te mandan besos. Javier era un buen hombre, pero vivía en un mundo distinto, acelerado, lleno de responsabilidades que Mateo apenas comprendía. En su última visita, además del turrón y las fotos de los nietos, Javier le había dejado una caja plana y brillante. Una tablet. Para que te entretengas, papá. Puedes leer el periódico, ver fotos, incluso hablar con nosotros por videollamada. Es fácil, ya verás. Mateo la miró con el mismo recelo con que miraba los cajeros automáticos o los móviles con demasiados botones. La dejó sobre la mesa del salón, acumulando polvo durante semanas. ¿Entretenerse? Su vida ya no estaba para entretenimientos, estaba para ser vivida, o más bien sobrellevada. Pero el silencio a veces gritaba demasiado fuerte. Una tarde de bochorno insoportable, cuando ni el aire acondicionado parecía hacer mella en la pesadez del ambiente, Mateo la cogió. La encendió. La pantalla se iluminó con colores vibrantes y conos extraños. Siguió las torpes instrucciones que Javier le había dejado escritas. Exploró, tocó la pantalla con la misma cautela con la que examinaba la veta de una madera noble. Descubrió el navegador, buscó noticias de su Betis, el tiempo, y entonces, casi por accidente, tropezó con un anuncio. Corazonesplateados.net. Nunca es tarde para el amor. Sintió un rubor absurdo, como un adolescente sorprendido en falta. ¿Amor? Él había tenido el amor de su vida. Pero, ¿compañía? ¿Alguien con quien cruzar unas palabras que no fueran sobre el tiempo o la salud? Dudó. Miró alrededor, al silencio del piso. Con dedos torpes, tecleó. Creó un perfil escueto. Mateo, 72 años, viudo, Sevilla. Me gusta pasear y la buena conversación. Subió una foto antigua de la boda de Javier donde aún sonreía con Elena a su lado. La recortó con dificultad para quedarse solo él, un hombre con traje y una sonrisa algo forzada. ¿Qué estaba haciendo? Se sintió ridículo. Estuvo a punto de borrarlo todo. Pero algo, una mezcla de curiosidad y una desesperanza que no se atrevía a nombrar, le hizo dejarlo estar. Apagó la tablet y el silencio pareció por un instante un poco menos hostil. Pasaron días. Mateo casi había olvidado el impulso momentáneo, hasta que una notificación iluminó la pantalla oscura de la tablet. Un icono rojo, un número 1. Con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, la encendió. Era un mensaje, de alguien llamado Isabella de Ángelis. El perfil de Isabella era distinto, no las fotos borrosas o las descripciones vagas que había hojeado por curiosidad morbosa. Había varias fotos nítidas. Una mujer de unos 60 y pocos años, elegante, pelo canoso recogido con estilo, una sonrisa cálida y unos ojos claros que parecían mirar directamente a través de la pantalla. Estaba en un jardín lleno de flores, con un gato blanco en el regazo, delante de un cuadro antiguo, con gafas de concha y aire intelectual, sonriendo con una copa de vino en lo que parecía una terraza con vistas a colinas verdes.
Su descripción hablaba de ser restauradora de arte jubilada, italiana, viviendo en una pequeña villa en la Toscana. Viuda. Amante de la música clásica, la historia y, curiosamente, de Sevilla. Ciudad que decía haber visitado años atrás y que le había robado el corazón. El mensaje era corto, educado. Estimado Mateo, he visto tu perfil y me ha llamado la atención tu mención a la buena conversación, algo tan escaso hoy en día. Compartimos ciudad en nuestros afectos, aunque yo la admire desde la distancia toscana. Si te apetece charlar, será un placer. Isabella. Mateo releyó el mensaje varias veces. Toscana. Restauradora de arte, una mujer culta, sensible. Sintió una mezcla de halago e incredulidad. ¿Por qué le escribiría a él un simple ebanista jubilado de Triana? Quizás era un error, o quizás... Tecleó una respuesta corta, formal, agradeciendo su mensaje y diciendo que también sería un placer para él conversar. Así empezó. Primero mensajes tímidos intercambiados cada 2 o 3 días, luego diarios. Mateo esperaba ansioso la notificación en la tablet. Isabella escribía con una fluidez y una calidez que lo envolvían. Le preguntaba por Sevilla, por sus paseos, por su trabajo con la madera, que ella encontraba fascinante, un arte noble. Él, poco a poco, se fue soltando. Le habló de Elena, no con dolor, sino con la serena melancolía del recuerdo. Le habló de su taller, de la satisfacción de crear algo bello con sus manos. Isabella parecía entenderlo todo. Compartía sus propias supuestas historias. La paciencia infinita requerida para restaurar un fresco dañado, la emoción de descubrir un detalle oculto bajo capas de pintura vieja, la belleza tranquila de la vida en Chumey, campiña italiana. Compartía sus propias supuestas historias. La paciencia infinita requerida para restaurar un fresco dañado, la emoción de descubrir un detalle oculto bajo capas de pintura vieja, la belleza tranquila de la vida en la lama. Hablaban de música, Vivaldi, Albéniz, de libros que habían leído, de películas que les habían gustado. Mateo se descubrió sonriendo solo frente a la pantalla luminosa. Hacía años que no se sentía tan escuchado, tan vivo. Pronto pasaron a las llamadas de voz a través de una aplicación. La voz de Isabella era aún más cautivadora que sus palabras escritas, suave, con un ligero acento italiano que Mateo encontraba encantador. Hablaban durante horas. Él le describía el olor a azahar llenando las calles de Sevilla en primavera, el bullicio del mercado, el sabor de las espinacas con garbanzos. Ella le pintaba con palabras los atardeceres sobre las colinas toscanas, el sabor del aceite de oliva recién prensado, el silencio roto solo por las cigarras. Nunca hacían videollamada. Siempre había una excusa. «Ay, Mateo mío, la conexión aquí en el campo es terrible para el vídeo». O «Querido, hoy tengo un aspecto horrible. He estado trabajando con disolventes. Prefiero que tu primera imagen real mía sea más poética». Mateo, al principio, lo encontraba extraño. Javier insistía mucho en las videollamadas. Pero la voz de Isabella era tan cálida, sus conversaciones tan absorbentes, que la necesidad de ver su rostro se diluía. Se conformaba con las fotos de su perfil, con la imagen idealizada que había construido en su mente. Carmen Sánchez, su vecina del tercero, viuda como él y su única confidente real en el edificio, empezó a notar el cambio. «¿Andas más contento últimamente, Mateo?» «Se te ve, menos mustio». Carmen era directa, observadora, con los pies bien anclados en la tierra sevillana. Mateo se limitaba a sonreír y encogerse de hombros. «Cosas mías, Carmen. El buen tiempo, que anima». Fue Isabella quien sugirió mantener lo suyo en secreto. «Mateo, mi corazón», le dijo un día con voz confidencial, «esto que están haciendo entre nosotros es tan especial, tan delicado. ¿Te importaría si lo guardamos solo para nosotros por un tiempo? Hasta que podamos vernos, hasta que sea real. No quiero que miradas ajenas o comentarios puedan empañarlo». A Mateo, aunque le extrañó un poco qué había que ocultar, la idea le resultó extrañamente atractiva. Un secreto compartido, algo íntimo, solo de ellos dos. Le hizo sentirse especial. Así que, cuando Carmen volvía a preguntarle con su mirada inquisitiva, él desviaba la conversación. Empezó a sentirse un poco culpable por ocultárselo, pero la burbuja que compartía con Isabella era demasiado preciosa como para arriesgarse a pincharla. Los meses pasaban. El otoño tiñó de ocres el parque de María Luisa. Mateo ya no solo sentía afecto por Isabella, estaba, a sus 72 años, enamorado. Enamorado de una voz, de unas palabras, de una imagen en una pantalla. Hablaban de futuro. Isabella mencionó, cada vez con más frecuencia, su deseo de mudarse.
La Toscana es hermosa, Mateo, pero a veces me siento tan sola aquí. Echo de menos el calor humano, la vida en las calles, como en tu Sevilla. Quizás cuando termine este proyecto de restauración tan importante que tengo entre manos. Ahí estaba, el proyecto. Lo había mencionado antes, de pasada. La restauración de unos frescos en una villa histórica. Un trabajo complejo, con mucha burocracia, decía. Ahora empezó a hablar más de él, de los problemas inesperados, de los permisos que se retrasaban, de la necesidad de conseguir unos pigmentos especiales muy costosos que solo se encontraban en ciertos sitios. Mateo escuchaba con atención, ofreciendo palabras de ánimo. Se sentía partícipe a distancia de la vida de ella. A veces me siento tan estresada con todo esto. Mateo, suspiró ella una noche por teléfono. Si no fuera por nuestras charlas, por tu apoyo, no sé qué haría. Eres mi ancla. Mateo sintió una oleada de ternura y protección. Él, que se sentía tan inútil a veces, era el ancla de aquella mujer fascinante. La llamada que lo cambió todo llegó una tarde lluviosa de noviembre. La voz de Isabella sonaba rota, al borde de las lágrimas. Mateo, ha ocurrido algo terrible. Él sintió un vuelco en el corazón. ¿Qué pasa, Isabella? ¿Estás bien? Es el proyecto. Ha surgido un problema enorme. Un pago inesperado, una tasa administrativa absurda pero ineludible para liberar los materiales principales. Si no pago antes de 48 horas, lo pierdo todo. Años de trabajo. Y lo peor, Mateo, lo peor es que mis cuentas aquí en Italia están temporalmente bloqueadas. Una revisión fiscal rutinaria, dicen, pero tardará semanas en resolverse. Semanas. Y yo necesito el dinero ya. Mateo escuchaba, paralizado. ¿Cuánto dinero? Hey, Isabella solozó suavemente. Es bastante, Mateo. Son 6.000 euros. 6.000 euros. Mateo sintió que le faltaba el aire. Era una parte significativa de sus ahorros, el dinero que guardaba para imprevistos, para no tener que pedirle nunca nada a Javier. Isabella, eso es mucho dinero. Lo sé, mi amor, lo sé, gimió ella. Me muero de vergüenza al pedírtelo, pero no sé a quién más recurrir. Eres la única persona en el mundo en la que confío. Sería solo un préstamo, por supuesto. En cuanto mis cuentas se desbloqueen, en 2 o 3 semanas como mucho, te lo devolveré hasta el último céntimo. Y entonces, Mateo, entonces podré por fin dejar todo esto atrás y viajar a Sevilla, para estar contigo, para empezar nuestra vida juntos. ¿No es eso lo que queremos? Mateo cerró los ojos. 6.000 euros. Era una locura. Las advertencias genéricas sobre timos en Internet le resonaron en la cabeza. Las palabras de Javier. Papá, ten cuidado. Hay mucho listo por ahí. Pensó en Carmen. ¿Qué le diría a Carmen? Seguramente que estaba loco. Pero Carmen se había ido a pasar unos días a Huelva, a casa de su hermana. Estaba solo con la voz suplicante de Isabella al otro lado del teléfono. Mateo, por favor, confía en mí, confía en nosotros. Es nuestro futuro lo que está en juego. La voz se quebró de nuevo. Si no me ayudas, no solo perderé el proyecto, te perderé a ti, porque no podría mirarte a la cara sabiendo que mi estupidez nos ha separado. El futuro. Una vida sin silencio. Paseos por el Guadalquivir cogido de su mano. Conversaciones junto a la chimenea. Imaginaba una chimenea, aunque su piso no la tuviera. La imagen era tan poderosa, tan seductora. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente necesitaba ayuda? ¿Podría perdonarse si por miedo le negaba esa oportunidad? Está bien, Isabella, dijo con la voz ronca. Te ayudaré. Dime qué tengo que hacer. Sintió el alivio en la respiración de ella, seguido de una cascada de agradecimientos y promesas. Le dio un número de cuenta, un IBAN extranjero. Le dijo que pusiera ayuda Proyecto Restauración en el concepto. Gracias, Mateo, gracias. Eres mi caballero andante, mi salvador. A la mañana siguiente, Mateo se puso la chaqueta buena y salió hacia el banco. Lloviznaba. Las calles de Triana brillaban bajo la luz gris. Sentía una mezcla extraña de miedo y euforia. Mientras esperaba en la cola, releyó en el móvil algunos de los mensajes más tiernos de Isabella. Eres la luz que ilumina mis días. Contigo he vuelto a creer en la felicidad. Llegó su turno. El empleado del banco, un joven con gafas, lo miró con profesionalidad cuando Mateo le dio los datos para la transferencia. Al ver la cantidad y el destino, levantó una ceja, casi imperceptiblemente. ¿Está seguro, señor Vargas? Es una transferencia internacional importante. Sí, seguro, dijo Mateo, intentando que no le temblara la voz. Firmó los papeles. Escuchó el teclear del empleado, el resguardo impreso. 6.000 euros habían volado de su cuenta. Salió del banco sintiéndose extrañamente ligero, casi irreal.
Envió un mensaje a Isabella. Hecho, transferencia realizada. La respuesta fue casi inmediata. Un torrente de corazones, flores y palabras de amor. Gracias, mi vida. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí, para nosotros. Pronto estaremos juntos, mi amor. Te adoro. Mateo sonrió, una sonrisa temblorosa. Volvió a casa sintiendo que había hecho lo correcto, que había invertido en su futuro. Pasó la tarde imaginando la llegada de Isabella. La recogería en el aeropuerto. ¿Cómo sería abrazarla por primera vez? Por la noche quiso enviarle un mensaje de buenas noches. Abrió la aplicación. Buscó su contacto. Extraño. La foto de perfil había desaparecido. Solo quedaba la silueta gris por defecto. Le envió el mensaje. Buenas noches, Isabella. Descansa. El mensaje se quedó con un solo tic. No entregado. Probó a llamarla por la aplicación. Usuario no disponible. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Quizás era la mala conexión de la Toscana. Sí, sería eso. Intentó entrar en corazonesplateados.net para ver su perfil. Buscó Isabella de Ángelis. Ningún resultado. Probó a enviarle un correo electrónico a la dirección que tenía. Al instante recibió un mensaje automático. Error de entrega. Dirección no encontrada. El silencio en el piso ya no era denso. Era helado, cortante. Mateo se quedó mirando la pantalla de la tablet, los mensajes anteriores llenos de promesas y palabras de amor. El último mensaje de ella, pronto estaremos juntos, mi amor. Y luego nada. El vacío digital. El abismo. Se levantó, caminó hasta la ventana. La lluvia había cesado. Las luces de Sevilla empezaban a encenderse al otro lado del río. Pero para Mateo todo se había vuelto oscuro. La comprensión cayó sobre él como una losa, lenta, pesada, aplastante. Había sido un idiota. Un viejo tonto y solitario que había comprado un sueño vendido por una voz dulce y unas fotos bonitas. 6.000 euros. Pero no era solo el dinero. Era la esperanza rota, la confianza traicionada, la humillación profunda y amarga. Se sentó en el sofá, el mismo donde tantas noches había hablado con ella, y por primera vez desde que Elena murió, Mateo Vargas lloró. Lloró por Elena, lloró por su soledad, lloró por su estupidez, lloró por el futuro que se había desvanecido como humo. Los días siguientes fueron una niebla gris. Mateo apenas comía, no contestaba al teléfono. Se movía por el piso como un fantasma. La vergüenza era un peso físico que le oprimía el pecho. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había ignorado todas las señales? Se sentía sucio, manchado por el engaño. Carmen regresó de Huelva. Extrañada por el silencio de Mateo, subió a su piso. Llamó a la puerta varias veces. Finalmente Mateo abrió. Carmen ahogó una exclamación al verlo. Estaba pálido, ojeroso, con la mirada perdida. «Mateo, ¿qué te pasa? Estás enfermo», dijo, entrando sin esperar invitación. Él negó con la cabeza. Se sentó pesadamente en el sofá, y entonces las palabras empezaron a salir. Tropezando, ahogadas por la vergüenza, le contó todo. La tablet, corazones plateados, Isabella, las llamadas, las promesas, el dinero. Carmen escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una profunda compasión. No hubo un solo reproche. Cuando Mateo terminó, agotado y vacío, ella simplemente le puso una mano en el brazo. «Ay, Mateo, cuánto sinvergüenza hay suelto en el mundo». Su voz era suave, pero firme. «Pero tú no eres tonto, eres un hombre bueno y solo, y esa gente se aprovecha de eso». El simple hecho de contarlo, de no ser juzgado, alivió una pequeña parte del peso que aplastaba a Mateo. Carmen insistió. «Tenemos que denunciarlo, Mateo. Aunque no sirva de mucho para recuperar el dinero, hay que hacerlo, para que conste, para que quizás otros no caigan». Llamaron a Javier. Al principio, Javier reaccionó con ira. «Pero papá, ¿cómo se te ocurre? Te lo dije 1000 veces». Pero al escuchar la voz rota de su padre y las palabras tranquilizadoras de Carmen, su enfado se transformó en preocupación y una punzada de culpa. Había estado lo suficientemente pendiente. Al día siguiente, cogió el primer AVE de Barcelona a Sevilla. Fueron los tres juntos a la comisaría. El ambiente era impersonal, el papeleo tedioso. El policía que les atendió fue amable, pero realista. Estafas románticas. Las vemos todos los días. Es muy difícil seguirles la pista. Suelen operar desde el extranjero, con identidades falsas, cuentas puente. Haremos lo posible, pero no les quiero dar falsas esperanzas sobre recuperar el dinero. Salieron de allí con una copia de la denuncia y una sensación de impotencia. Pero para Mateo, haber dado ese paso, acompañado por Carmen y Javier, fue un pequeño punto de inflexión. Ya no estaba solo con su vergüenza. Pasaron las semanas, los meses.
La herida seguía ahí, latente. Mateo había guardado la tablet en un cajón. Ya no entraba en Internet. Había vuelto a sus rutinas, pero algo había cambiado. Javier llamaba más a menudo y sus conversaciones eran menos funcionales, más personales. Carmen pasaba casi todas las tardes a tomar café con él. Charlaban de naderías, veían alguna película vieja en la tele. La normalidad poco a poco intentaba reclamar su espacio. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontró la denuncia. Releyó el nombre, Isabella de Ángelis. Un nombre falso para un fantasma digital. Sintió una oleada de rabia impotente. ¿Cuántos otros Mateos habría por ahí cayendo en la misma trampa? Fue Carmen quien le dio la idea. Hay foros en Internet para gente mayor, Mateo. Sitios donde la gente comparte experiencias, se da consejos. Quizás podrías escribir tu historia, de forma anónima, si quieres, solo para avisar a otros. Mateo dudó. Revivirlo todo. Pero la idea de que su dolor pudiera servir para algo, para evitar que otro corazón solitario fuera estafado, empezó a arraigar. Con la ayuda técnica de Javier, en una de sus visitas, encontraron un foro discreto dedicado a personas mayores.